Estimada profesora, muy buenas noches. Esta es la presentación del mapa conceptual correspondiente a la última unidad, en la cual vamos a hablar de política económica. Primero explicar que política económica corresponden a acciones que toman los gobiernos en razón y para influir en la economía de un país, con el objetivo de poder mejorar la producción para satisfacer las necesidades de las personas, mejorar el empleo para poder crear ingresos, fuentes de ingresos para las familias, mantener estabilidad en los precios con el objetivo de que estos no se disparen y perjudiquen a aquellas familias de menores ingresos, mantener equilibrio presupuestario, pues cuando los estados generan menos ingresos de los gastos, aumenta la deuda externa. Y por último, el último objetivo es mantener un equilibrio externo, que lo que quiere decir que si aumentan mucho las importaciones, baja el nivel de la producción interna generando desempleo. Dentro de las políticas económicas están las políticas de estabilización. Las políticas de estabilización son instrumentos que permiten conseguir los objetivos macroeconómicos para los distintos ciclos de la economía. Ya existen ciclos en donde nosotros debemos aplicar políticas de estabilización con objeto de reducir los efectos en las crisis y frenar también los efectos de las expansiones, que tampoco son buenos para las economías de los países. Las políticas de demanda podemos encontrarlas en las políticas de demanda de corto plazo. Con estas políticas de demanda nosotros vamos a lograr, mediante la aplicación de políticas fiscales, optimizar el uso del gasto público mediante transferencias e impuestos, o también políticas monetarias mediante la oferta monetaria y los tipos de interés. Por otro lado, tenemos la oferta como efecto a largo plazo, que son medios que ayudan a aumentar la productividad. Dentro de las políticas también vamos a encontrar las políticas económicas que tienen que ver con la estabilización en tiempos de recesión. ¿Cuándo sucede esto? Las recesiones de los países suceden cuando disminuye la demanda y la producción y los precios. Entonces, para este tipo de ciclos económicos, nosotros podemos aplicar políticas expansivas para aumentar la demanda. ¿Y cómo se aplican las políticas expansivas? Las políticas expansivas se aplican mediante el aumento del gasto público, el aumento de las ayudas estatales, las transferencias y la baja de los impuestos. Como resultado de esta política, nosotros vamos a obtener mayor disponibilidad de efectivo. Entonces vamos a tener mayor renta disponible. Por lo tanto, esto incrementa el consumo e incrementa la inversión, con la consecuencia del aumento de la demanda agregada. Otra política expansiva que podemos aplicar para poder estabilizar una recesión es mediante la política monetaria expansiva. ¿Y cómo se aplica esta política? A través del aumento del circulante, de la emisión de dinero, el tipo de la baja interés, con lo cual obtendremos como consecuencia un aumento de los préstamos y aumento de la capacidad del gasto de las familias. Ya a raíz del aumento de los flujos disponibles de la circulación de dinero, va a haber mayor consumo y mayor inversión. Por lo tanto, aumento en la demanda agregada. Respecto a las políticas estabilizadoras en expansión de demanda para disminuir la demanda, esto se va a producir cuando aumenta la demanda y aumentan los precios. Al aumentar los precios tenemos un efecto inflacionario, por lo tanto debemos aplicar una política contractiva con el fin de contraer el gasto y enfriar la economía. ¿Cómo aplicamos este tipo de política? Bueno, mediante la aplicación de algunas medidas, como por ejemplo la disminución del gasto público, el aumento de los impuestos y la disminución de las transferencias. Con estas medidas nosotros vamos a tener una menor renta disponible, por lo tanto menor consumo y menor inversión. La consecuencia de esta política, de la política contractiva, vamos a tener una disminución de la demanda agregada y con eso vamos a poder frenar la inflación. Ahora, como consecuencia de este tipo de política, nosotros vamos a encontrar efectos positivos y negativos.
Como efecto bueno, antes de pasar a los efectos, quisiera comentar también respecto a la política monetaria contractiva, que también es una medida para contraer la expansión. ¿Okay? Entonces, nosotros mediante la menor cantidad de circulante, el sacar circulante de dinero de circulación y a través de la alza de los tipos de interés vamos a tener menor dinero y menor capacidad de compra. Por lo tanto, al tener menor capacidad de compra, además las tasas de interés desincentivan las solicitudes de crédito, vamos a tener menor consumo y menor inversión, por lo tanto disminución de la demanda agregada. También se llega a la disminución de la demanda agregada mediante la política monetaria contractiva. Ahora voy a explicar los efectos positivos y negativos que tienen este tipo de medidas. Como efecto positivo vamos a encontrar que van a disminuir los precios y va a disminuir la inflación, como ya lo habíamos comentado. Y como efecto negativo va a tener también una disminución en el crecimiento, ya mediante la disminución del PIB y una disminución del empleo. Se va a generar, al no haber tanta demanda, se va a generar también una disminución en el empleo. Por otro lado, encontramos las políticas estabilizadoras en recesión de oferta. Este tipo de situaciones, de ciclos económicos, suceden por la disminución de la oferta. Por lo tanto, nos vamos a encontrar frente a menor producción, por lo tanto menor empleo, menor competencia, lo cual nos llevará a mantener alzas de los precios. Ya, para poder nosotros frenar este tipo de ciclos económicos y corregir estas variaciones, nosotros podemos aplicar políticas fiscales monetarias contractivas, ¿ya? O también políticas fiscales expansivas. Las políticas fiscales expansivas van a generar un aumento en la demanda agregada, debido a que, como ya lo habíamos visto anteriormente, con las políticas monetarias expansivas, aumenta la producción, aumenta el empleo y aumenta la inflación aún más. Ya, por lo tanto, también es una política que va a tener si bien es cierto, aumentar la producción, aumenta el desempleo, se van a generar altos niveles de inflación. Las políticas monetarias contractivas, por otro lado, para poder frenar una recesión de la oferta, van a disminuir el gasto en la economía. Y como resultado de esto, nosotros vamos a tener una disminución de la inflación, pero vamos a mantener altas tasas de desempleo. Por lo tanto, para este caso, el escenario ideal es aplicar políticas de oferta de largo plazo. ¿Mediante qué instrumentos se pueden instaurar este tipo de políticas? Bueno, mediante la reducción de los impuestos y como consecuencia obtener mayor producción debido a que las empresas van a tener mayores recursos para poder invertir, a través del aumento de la capacitación, puesto que mejora con esto el capital humano, haciendo las empresas más eficientes, y mediante la investigación y desarrollo, mediante el aumento de la inversión en infraestructura. Como consecuencia de las políticas de oferta de largo plazo, nosotros vamos a tener una mayor producción, un mayor empleo, mayor competitividad y menores precios. Por lo tanto, al tener mayor posibilidad de actores dentro del mercado, vamos a poder conseguir mejores precios. Y con esto el resultado va a ser aumento en el PIB y la disminución en el desempleo. Esa ha sido mi explicación del mapa conceptual de esta unidad, la cual la verdad es que ha sido muy interesante, me ha gustado mucho el ramo. Así que bueno, espero vernos en una próxima ocasión. Hasta luego.